Llegamos a tercer Nefi. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Sé que no he estado un buen tiempo con ustedes, lo siento. Aquí estamos tratando de hacer las cosas, tratando de hacer las cosas para acompañarles en su estudio. Gracias por recibirme y gracias por acompañarme en esta lectura. Hemos llegado a tercer Nefi y no quería perderme de conversar algunas de estas cosas con ustedes. Es un libro especial y vamos a arrancar con la llegada de Jesús al mundo. Estamos hablando de la Navidad, desde la perspectiva de los nefitas. Vamos a hablar algunas cosas interesantes hoy. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Ok, directo a las escrituras. Como les decía, llegamos al libro de tercer Nefi y me parece sumamente interesante que este libro empieza con genealogía. Estamos hablando de este tercer libro de Nefi. El autor es el hijo de Nefi, que era hijo de Nefi, que era hijo de Elamán, que era hijo de Elamán, que era hijo de Alma, que era hijo de Alma, que era descendiente de Nefi, que era hijo de Lei, que vino desde Jerusalén trayendo a su familia. ¿Por qué arrancamos así? ¿Por qué es tan importante esta genealogía? Bueno, en la iglesia es importante la genealogía, pero no todos los libros empiezan como este, y para mí es algo muy especial. Me hace pensar en cómo una generación sucede a otra y nosotros vemos cómo son profetas. Este Nefi es un profeta, su padre fue un profeta, Elamán fue un profeta, Elamán papá fue profeta, Alma hijo fue profeta, Alma padre fue profeta, Nefi fue profeta, Lei fue profeta. Me hace pensar muchísimo en cómo nosotros podemos cuidar a la siguiente generación, los podemos preparar y aún nuestros hijos pueden llegar a ser mejores que nosotros. Y me es maravilloso pensar que es así. Ahora, mis hijos son mejores que yo. Y cuando tengan mi edad, no sé. Estoy muy animado de llegar a ver hasta dónde alcanza su potencial. Vamos a las escrituras. Estamos entonces 600 años después que Lei salió de Jerusalén en el año 1 del reinado del rey Sedequías. Y estamos ahora en América, con Laconeo como juez superior de toda la tierra. Y este relato empieza con que Nefi, papá, hijo de Elamán, entrega todos los registros a su hijo, Nefi, y me parece súper interesante pensar en cuánta información está recibiendo él, todo lo que Nefi papá entrega a Nefi hijo. Imagínense 600 años de registros, las planchas mayores, las planchas menores y también las planchas de bronce que trajeron de Jerusalén. Tiene que haber sido una biblioteca entera lo que entregan. Lo que estaban pasando de generación a generación y ahora Nefi, hijo, los recibe. Este Nefi, papá, Nefi, hijo de Elamán, entonces se va y nunca llega a donde se supone que iba a ir y no sabemos qué pasó con él. Podemos presumir, podemos imaginar que fue tomado para Dios, como otros profetas. No lo sabemos, pero podemos fácilmente suponerlo. Ahora, vamos al versículo 4. Y sucedió que a principios del año 92, he aquí, empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. No he estado con ustedes, pero en semanas recientes, lo que se ha aprendido en el estudio de Ven, Sígueme, hemos visto bastante este ciclo del orgullo de los nefitas. Están bien, están mal, están bien, están mal, están bien, están mal.
Y estamos ahorita en este punto elevado, interesante, aunque hay una gran división. Los que son buenos son muy buenos, pero asimismo hay gente muy mala. La gente empieza a percibir estos milagros cada vez mayores. Esto también es una señal de que se acerca la venida del Mesías al mundo. Me parece lindo. Entonces ellos empiezan a ver estas señales cada vez más grandes. Pero en contraposición a estas grandes señales, vamos a ver qué pasa con el resto del pueblo. Versículo 5, porque hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel en la manita. Algunos estaban empezando así como a mirar las fechas, bueno, no tenían relojes, pero a mirar el tiempo y decir, ya se pasó, no se cumplió lo que dijo Samuel. En adelante vamos a ver esta evolución por pasos de la maldad de la gente que tiene. Satanás tiene asido el corazón de estas personas y reconozcamos en ellos cómo avanza, cómo progresa esto para reconocerlo también en nosotros mismos. Versículo 6. Y empezaron a reírse de sus hermanos, diciendo, he aquí ya se pasó el tiempo. Y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Porque estas personas no pueden simplemente tener su opinión. Fácil podríamos pensar, bueno, aquí hay un grupo de gente que cree y aquí hay un grupo de gente que no cree. ¿Por qué no pueden ser cada uno felices en su posición? No puede ser así. Estas personas, y siempre va a ser así, siempre va a haber personas que se oponen y se oponen con particular maldad. Nunca sé por qué sale ese símbolo ahí, pero yo no lo pongo a propósito por si acaso. Estas personas empiezan a reírse. Y me recuerda lo que leemos en Éter capítulo 12, los insensatos hacen burla, mas se lamentarán. Ahora, como les dije, nosotros podemos pensar fácilmente en personas que son bien burlonas, que hostigan, que molestan, que les encanta reírse del resto, que hayan felicidad en humillar, en reírse de otras personas. Satanás tiene fuertemente asido su corazón. Ahora, no quisiera yo tanto que pensemos en esas otras personas, sino en qué momento nosotros hemos actuado de esta manera, hemos sido así, para corregir eso, para darnos cuenta que estamos sirviendo a Satanás cuando molestamos duramente a otras personas, cuando hacemos sentir mal a otras personas, cuando humillamos a otros con nuestras burlas. No así debería ser el pueblo de Dios. Nosotros no deberíamos ser así. Pero Satanás no se queda contento con esta etapa. Vamos a leer el versículo 7. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra. Y las personas que creían empezaron a apesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Fíjense en cómo sube esto. Ahora ellos dicen, estas personas inicuas, que hicieron gran alboroto. Otra vez, no podían quedarse simplemente ahí con su opinión de, esas personas se imaginan cosas locas o tienen fe por gusto. Tienen que molestar, tienen que hacer un gran alboroto. Y otra vez, las personas que tienen fuertemente, que Satanás tiene fuertemente asido su corazón, que están bajo el poder de Satanás, son el tipo de personas que hacen gran alboroto. Los siervos de Dios son tranquilos, son serenos, son humildes. Sabemos de Moisés que era manso. Y de muchos profetas hemos escuchado esta descripción. Ahora, yo quisiera que esto no se confunda con la forma en la que nosotros debemos sostener y defender la verdad. Nosotros no... Lamentablemente no estuve con ustedes para estudiar acerca del Capitán Moroni, pero el Capitán Moroni fue un gran ejemplo de sostener con firmeza la verdad. Él no era el que provocaba, como lo vemos aquí, él no fue el de hacer burla, él no fue el de hacer gran alboroto, pero sí el de pararse
fuerte en su posición y defender, con el estandarte de la verdad, defender no solamente asuntos civiles o políticos, no solamente defender los límites de los nefitas. Él hablaba de defender las familias, de defender sus creencias, su derecho de adorar a Dios. Y esto es por lo que luchamos nosotros. Otra vez, nosotros no somos los que nos burlamos o los que hacemos gran alboroto, pero sí los que defendemos la verdad y la rectitud. Ahora, fíjense en esto. Este gran alboroto, estas burlas, causan en las personas, dice que empezaron a apesadumbrarse en gran manera, así que causan tristeza en las personas. Aquí empezamos a analizar también no solamente lo que hacían los malos, sino también la reacción o la respuesta del pueblo de Dios. Versículo 8. Mas he aquí esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Dice que estaban muy apesadumbrados, pero también dice que esperaban firmemente. Cuando yo leí estas cosas y las meditaba un poco, pensaba, a veces nos sentimos culpables cuando tenemos tal vez algo de dudas o cuando estamos tristes. Tal vez pensamos que no somos buenos siervos de Dios, buenos discípulos de Cristo, buenos miembros de la iglesia. Pero fíjense, ellos estaban tristes, pero esperaban firmemente. Eso quiere decir que no se dejaban, a pesar de que estaban tristes, a pesar de que esto les causaba estaban apesadumbrados, muy apesadumbrados. Ellos no permitían que esto los arrastre por completo. Entonces vemos cómo ellos y nosotros podemos relacionarnos fácilmente. Estamos en diferentes etapas de la vida. Incluso al mismo tiempo podemos nosotros tener pesar, dificultades, pero manifestar fe a pesar de todo ello. Versículo 9. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Otra vez, ¿por qué simplemente no podía existir un grupo de personas con una opinión y otro grupo de personas con otra opinión? Estas personas, otra vez, que Satanás tiene asido fuertemente su corazón, que sirven a Satanás, ahora están escalando las cosas a una violencia máxima. ¿Por qué razón simplemente no podía haber personas con distintas opiniones? No, ellos quieren imponer la pena de muerte sobre los demás. Este estilo autoritario es la forma en la que trabaja Satanás. Ahora, tal vez nosotros no vamos a reflexionar, bueno, ¿en qué momento yo he querido matar a otra persona? Espero yo que esa no sea nuestra situación. Pero sí podemos reflexionar en qué momento nosotros queremos imponer nuestra opinión sobre otra persona a punta de gritos, con manipulación, con burlas, como lo vimos desde el principio. Deberíamos permitir, sería bueno que aprendamos a permitir que las personas tengan opiniones distintas y no por ello los vamos a odiar. No por ello vamos a acumular persecuciones, burlas sobre ellos. No por ello nosotros vamos a ser los que hacen el alboroto y los que atacan. Y esta es una lección que debemos entender mucho porque podríamos percibir como enemigos de la iglesia personas que tienen otra opinión y nosotros, conociendo la luz del evangelio, ser aquellos quienes tratan de imponer nuestra voluntad sobre otros. Esto no es el albedrío con el que el Señor, nuestro Padre, nos bendijo desde que puso a Adán en la tierra. Sería bueno que recordemos eso. ¿Qué pasa en adelante? Para mí es maravilloso lo que sucede en adelante porque Nefi ve todo lo que está pasando. Nefi, hijo de Nefi, hijo de Lamán, hijo de Lamán, hijo de Alma, hijo de Alma. Este Nefi ve estas cosas y la escritura dice que su corazón se aflige en extremo.
Y no es para menos. Estaban por matar a todos, a sus familia y amigos cercanos. Versículo 11. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo. Sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Para mí esto es muy interesante porque, lógico, obvio, por un lado, pero también a veces nosotros nos olvidamos que tenemos esta herramienta, el poder de la oración, y cuando tenemos personas que sufren alrededor de nosotros, podemos orar, o como dice aquí, clamar fervorosamente a Dios a favor de ellos. Continuemos, versículos 12 en adelante. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y aquí la voz del Señor vino a él diciendo. Pausa. ¿Nos recuerda a alguien? Todo el día él imploró fervorosamente al Señor. Nosotros podemos orar. Esta no es una insistencia molestosa. Dios va a ver nuestro esfuerzo cuando oramos continuamente por algo. Podemos recibir respuesta. No siempre va a ser la respuesta que nosotros queremos, pero va a ser siempre para nuestro beneficio, aun si son dificultades. La respuesta del Señor me conmueve, pero quisiera mantenerme un momento en este tema, que Él oró en favor de las personas. Y algo interesante es que la Escritura no dice que Nefi oraba para que a él no lo maten. Él oraba por causa de su pueblo. Yo estaba pensando, ¿por qué dice que ora para su pueblo? Él podía orar como, Señor, me van a matar. No he hecho nada malo, soy un profeta, verás que he enseñado las cosas. Él ora a favor de su pueblo. Versículo 13. Estas son las palabras del Señor. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo, para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. ¡Feliz Navidad! Para los nefitas en ese momento, qué gran alivio. ¿Se imaginan cómo se sentía Nefi cuando estaba orando y recibir esta respuesta? ¡Qué alivio! ¡Qué bendición! Mañana vengo al mundo. Ahora fíjense cómo el Señor habla también del propósito. Vengo al mundo para mostrar que voy a cumplir todas las cosas que les hice decir a mis profetas. Esto para mí es obviamente el Señor cumple con sus palabras, pero Él está mostrando su alianza por aquellos que le han servido. Vengo a cumplir las cosas que ustedes dijeron de mí. Yo les pedí que las dijeran y ahora las voy a hacer. Me parece lindo pensar que somos su pueblo y que Él viene para nosotros. Continuemos con este tema. Versículo 14. He aquí vengo a los míos. El Señor empieza a dar las razones por las que Él viene, por las que Él nace. Y nace tomando un tabernáculo de barro, un cuerpo mortal, un cuerpo de carne y huesos. Viene para dar cumplimiento a las palabras que Él hizo decir a los profetas. Y en adelante, vengo a los míos. Ojalá podamos contarnos entre los suyos. Depende de las cosas que nosotros hagamos. Vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres desde la fundación del mundo, y para hacer, aquí vemos otro propósito de su venida. Vengo para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo.
Fíjense en este detalle sumamente interesante. En muchas escrituras conocemos que Él dice que viene a cumplir la voluntad de Dios, del Padre, que Él viene a someterse a la voluntad del Padre, a que su voluntad sea absorbida completamente en la voluntad del Padre. Pero aquí, este versículo nos da luz adicional. Él viene a cumplir con la voluntad del Padre, así como la del Hijo. Él es el Hijo. Yo conversaba de este asunto en un chat que tenemos con amigos de la misión, que fuimos misioneros hace poquito, hace algunos años atrás. Y conversaba, yo les decía, ¿qué entienden por este versículo? Un buen amigo ahí contestó, que tiene también un canal de YouTube, por cierto. Lo voy a dejar anotado abajo para que lo puedan seguir. Es un buen amigo y él está tratando ahora en su canal de YouTube temas de apologéticos, temas que son del estudio de la defensa de la iglesia. Temas interesantes. Bueno, y conversábamos con él y mencionamos que Jesús viene a cumplir con la voluntad del Padre, y él mencionaba, él también viene por su propia voluntad. Y este es el albedrío con el que Dios nos ha bendecido. Pensaba, le di muchas vueltas a este versículo, estuve separando cada parte de él, estaba pensando, él viene para hacer la voluntad del Padre, como la del Hijo, la del Padre por causa de mí, la del Hijo por causa de mi carne. Yo tomaba estas partes y las dividía, las separaba para poder estudiarlas mejor. Él viene a hacer la voluntad del Padre por causa de sí. O en otras palabras, Jesús hace la voluntad de Dios por causa de Él mismo, por causa de Jesús. Y también viene a cumplir con la voluntad del Hijo. Jesús viene a cumplir con su voluntad por causa de su carne, en otras palabras, de su cuerpo mortal. Él vino para cumplir con la voluntad de su Padre, y en esto cumplir, pero también vino porque era su decisión venir. Él vino a hacer su voluntad. Su voluntad era hacer lo que convertirse en el Mesías, convertirse en el Hijo de Dios. Para convertirse en el Hijo de Dios, tenía que tomar un cuerpo mortal. Pero no solo tomar el cuerpo mortal, sino todo lo que viene junto con ello, que no era, en el caso de él, no fue poca cosa. Para mí, meditar en este versículo fue una cosa súper linda, porque meditaba yo en estas palabras y pensaba, él no podría cumplir su voluntad sin un cuerpo. Él no podría cumplir con su voluntad sin oposición. Y de esto aprendemos en otras partes del libro de Mormón también. Nosotros podemos tomar una decisión. Podemos decir, yo voy a hacer esto. Vamos a tomar como ejemplo, voy a estudiar. Yo voy a estudiar. El hecho no se da cuando tomamos la decisión. El hecho se da cuando nosotros actuamos sobre esa decisión. Jesús, para ese tiempo, el Cristo prometido. Realmente, si estamos hablando de antes de que nazca Jehová, el gran Jehová, había decidido venir a la tierra y sufrir los dolores de la expiación. Pero no sería sino hasta que Él enfrente, que Él cumpla la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Esto fue lo que conversaba con este amigo en este grupo que les decía. Se llama Víctor Ayala, alias Toyito. Con él traía este tema mencionando Jesucristo dijo, Padre, todas las cosas te son posibles. Pasa de mí esta copa. Esto nos indica el nivel de dificultad y de sufrimiento en ese momento. Era necesario que Jesucristo se someta a esa oposición para Él tomar la decisión
Él ya había tomado la decisión para efectuar la decisión, para actuar de la forma en la que él había decidido antes. Viene un ángel para fortalecerle. No voy a entrar en detalles con esa parte, no sabemos qué pasó. Pero la oración de él: no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento se están cumpliendo ambos, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. ¿Por qué? Jesús dice: no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú. Alguien podría decir: pero entonces no es la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús es que sea como el Padre quería. Y con esto damos la vuelta por completo, siendo la voluntad del Hijo completamente absorbida en la del Padre. No por obligación, sino porque Él quiso. Jesús quiso. Espero no haber enredado más con esta explicación. Y si no quedó claro, déjenme en los comentarios. Yo hice antes, creo que fue el último video que se publicó en el canal, hice una explicación amplia, completa, de por qué razón Jesús tuvo que sufrir, por qué el Cristo tuvo que padecer. Porque simplemente Dios no vio nuestro mejor esfuerzo y dijo: está bien, hijo, yo entiendo que ustedes eran débiles y yo los perdono, no se preocupen. ¿Por qué fue necesario que el Cristo tenga que sufrir de la forma terrible en la que sufrió? Entonces hay un video completo en el canal que habla sobre esto, pueden ir y verlo. Creo que lo voy a dejar al final para que lo puedan ver si es que no lo han visto. En adelante, estas personas malévolas, al día siguiente, viendo que se hace de noche pero no se hace oscuro, viendo que se pone el sol pero que están con luz como al mediodía, se quedan perplejos, caen a tierra. En adelante Nefi empieza a predicar, se bautizan muchas personas, es una cosa súper linda. El plan de esta gente inicua fue frustrado y la iglesia creció muchísimo. A mí me gusta mucho esta señal. Jesús viene al mundo y la forma en la que la creación celebra la venida de su Señor es con luz. Y ellos entendieron que esa era la señal previa a su nacimiento. A la noche siguiente hay una estrella nueva en el cielo. Otra vez, luz. En el templo, ¿qué es lo que tenemos? Continuamente señales de luz. Me encanta. Cuando estoy en el templo me encanta. Tal vez es mi parte favorita del templo, es ver las lámparas que están allí, que son un símbolo de su luz. Tristemente, en adelante tenemos algunas cosas penosas que también pasaron. Versículo 22, y sucedió que de allí en adelante Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué es lo que hace Satanás? Cada vez que pasa algo muy lindo, cada vez que vemos grandes milagros, Satanás viene y empieza a esparcir mentiras. Cada vez que pasemos por una buena situación, cada vez que veamos milagros, cada vez que tengamos una conferencia potente, cada vez que escuchemos al profeta, cada vez que hay una bendición en casa, cosas, milagros. Ustedes saben que vivimos vidas de milagros. Cada vez que pasan cosas elevadas, viene Satanás y trata de quitarnos. Un gran ejemplo de esto está en el capítulo 1 de Abraham, en la perla de gran precio. Lo pueden estudiar, podemos conversar otro día. Pero ahí vemos también cómo... Sí, capítulo 1 de Abraham, de Moisés. Vaya pues, no me acuerdo. He estado con serios problemas de memoria. Es parte de los desafíos de salud que he tenido últimamente. De eso conversamos otro día. Ahora, algo triste, como les decía, que pasó más adelante es que los ladrones de Gadiantón habían crecido muchos, tenían en sus escondites, se habían vuelto muy, muy fuertes. Entonces ellos fueron una causa de
de dificultades para los nefitas, que la mayoría ahora se habían convertido. Y otra cosa muy triste es que los lamanitas que eran de la iglesia, estos maravillosos lamanitas, empezaron a tener hijos que ya no creían con la misma intensidad, que no se mantuvieron dentro de la senda, y muchos de ellos fueron engañados por los zoramitas y se fueron al bando de los ladrones de Gadiantón. Desde ese entonces, estos lamanitas que tenían hasta profetas, como Samuel, que llegaron a un nivel increíble, empezó a decaer su fe, dice la escritura. Y es triste que este capítulo termine en esta nota de bajón. Pero es necesario que exista oposición en todas las cosas. Y así como lo hablábamos acerca de la voluntad del Cristo, de hacer la voluntad del Padre y la del Hijo. Su voluntad, su propia voluntad fue hacer no solo lo correcto, hacer completamente lo que su Padre quería. Y eso me llevaba a mí a preguntarme, ¿cuál es nuestra voluntad? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Y qué es lo que hemos decidido hacer? Si nosotros hemos tomado convenios, si estamos bautizados, ya tomamos una decisión. Nuestra vida debe ser la verificación. Otra vez ese símbolo que yo no pongo ahí, que odio. Nuestra vida debe ser el mantenernos en esa decisión. En otras palabras, nosotros hemos venido y tenemos un cuerpo para que se cumpla nuestra voluntad. Hemos venido a hacer nuestra voluntad y la voluntad del Padre. Eso es lo que aprendimos de nuestro hermano mayor. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido cosas lindas y cosas maravillosas. Hemos aprendido a reconocer la influencia de Satanás. Hemos aprendido a ser tolerantes, no causar alboroto, no ser burlones con otras personas, a no acumular persecución sobre nuestros hermanos. Hemos aprendido que podemos hacer la voluntad de Dios, que estamos aquí, que hemos tomado un cuerpo para hacer su voluntad y nuestra voluntad, que es seguirle. Conmigo será hasta la próxima. Chao.